Hey, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Axel. Puede que me hayas visto, puede que me conozcas, como también puede que no. Pero independientemente de que me conozcas, quiero decir esto. Pues aprovechando este medio de comunicación que es YouTube, y aprovechando tantos medios de comunicación que hay, creo que sería un desperdicio no aprovecharlos. Así pues no sea súper famoso o cosas así por el estilo, no importa. Quería compartir algo que me pasó hace unas semanas atrás, que espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Crea o no creas, ¿ok? Respetando tu punto de vista y respetando todo lo que tú llegarías a pensar y a creer sobre mí o sobre cualquier tipo de cosa. Ok. Resulta y acontece que con la ayuda de Dios, con la dirección de Él, estoy organizando un tipo de misiones que va a ser top secret, todavía no se van a enterar, más adelantico. Y antes de salir a una misión me pasó algo muy extraño que quería compartirlo. Bueno, tenemos un punto de encuentro en un sitio de la ciudad, de aquí de Cali, por cierto, y bueno, yo me disponía para ir, ¿no? Me alisté, todo, chaqueta, todo, bueno, no con esta misma, con otra. Y yo escucho decir a alguien aquí conocido: se me perdió algo muy valioso. Y yo como que por dentro me dolió mucho, porque para esa persona es muy especial para mí, y a esa persona se le ha perdido algo muy especial, algo muy valioso, y está desesperado, no sabía qué hacer. Recientemente le ha compartido sobre el amor y sobre la revolución que trae Jesús a nuestros corazones, muy recientemente. Entonces yo dije, o sea, me descuadré totalmente me descuadré. Yo no sabía qué pensar. Todo lo que yo estaba pensando estaba en mí, o sea, en lo que yo creía que era lo correcto. Y yo escuché una voz muy dulce que me decía que dejara todo en manos de Dios. Ok. Yo antes de salir a la misión, que son, pues, digamos, un tipo de misiones revolucionarias en cuanto a dar a conocer a las personas la importancia que tiene Jesús y la importancia que tiene Dios para nuestras vidas y nuestros corazones. Yo era dispuesto a salir porque era el propósito de Dios, la voluntad de Él. Entonces yo me tranquilicé, me fui a mi cuarto y le dije: Dios, yo dejo todo en tus manos, no sé qué va a pasar, yo te pido que esa persona que es muy especial para mí pueda encontrar este objeto que es muy especial para él. Por favor, te lo pido. Me fui un poco incrédulo, realmente. Me fui muy incrédulo. Y bueno, salí, hice la misión, que por cierto es con la ayuda de una amiga muy especial que quiero demasiado, y ella lo sabe. Bueno, acabamos la misión. Yo iba en el masivo, ¿no? Que acá en Cali se le dice mío. Iba en el masivo
Y dije, no, qué vaina, qué tal que no, esta persona no encuentre esto, y que me decepcione, y que mi ánimo cambie por eso, y las misiones, un montón de cosas. Llego a la casa, a mi hogar, entro, y le pregunto a esta persona que se había encontrado el objeto. Lo he encontrado. Y yo dije, wow. O sea, Dios, tú eres genial. El punto es que en esas cosas tan pequeñas como una oración por un objeto puede cambiar muchas cosas. ¿Cuál es el punto? El punto es simple. Déjale todas tus cosas a Dios. No lo hagas en tus manos. Déjamelas de Él. Él sabe qué necesitas. Hay una palabra muy especial que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es muy cierta. En esas pequeñas cosas Dios nos demuestra lo mucho que nos ama. Y te quiero decir algo, y con esto termino. Déjale tus cosas a Dios. Te perdió algo, que el blower, no sé, la ropa, que el dinero, que no me alcanza, que en calma. Tú tienes un Dios bueno, un Dios que te ama, que a pesar de que los demás digan que es falso, que Jesús no existió, que es un mito, que es una leyenda, que no existe, en tu interior sabes que Él te ama. No te lo estoy diciendo yo, ni la sociedad o como tú lo quieras llamar, te está diciendo Él, porque Él te ama. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Y si un día aceptaste el amor de Él, fue por algo. Y si no lo has aceptado, quiero decirte algo. Dios te ama. Él tiene un plan y un propósito tan inmenso contigo. O sea, a ningún ser humano le cabe en la cabeza el amor de Dios. ¿No crees? ¿No crees en Dios? ¿Ok? Venga, pero te desafío a que vayas más allá. Te desafío a que vayas más allá de lo que ya sabes de Dios, a que vayas más allá de lo que ya sabes sobre la persona de Jesús, y que no te quedes con el simple yo no creo, con el simple yo soy escéptico, con el simple yo soy ateo, y ya. Ve más allá, ve más allá. Quería compartir esto. Recuerda, ten fe siempre, fe ciega en Dios, en las manos de Dios, ¿vale? Mi nombre es Axel, y quería compartir esto. Que estés muy bien. Hasta pronto.